En los diferentes huesos de la bóveda craneal, ¿no? El frontal, parietal, una parte del temporal, una parte del occipital, porque el occipital también da una parte de la bóveda, el temporal también da una parte de la bóveda, pero estos dos huesos, el temporal y el occipital, también intervienen en la base del cráneo. O sea, son huesos que tienen una parte en la base del cráneo. Claro, son huesos mixtos, ¿no? Eso iba a llegar en un momento eso, justamente, ¿no? Algunos huesos tienen origen, una parte de ellos intramembranosa y otra parte de osificación endocondral. Son huesos mixtos, ¿no? El temporal, el occipital son huesos mixtos. Pero otros huesos son completamente o casi completamente de osificación directa, como el parietal y el frontal, ¿no? Sí, claro, eso pueden ser preguntas. Ahorita vamos a ver eso. Previamente a ello, hay que saber de que hay centros de osificación. Los centros de osificación son zonas específicas donde es el primer punto, el primer sitio donde aparece hueso. Y a partir, como están viendo aquí en la diapositiva, este es un centro de osificación y a partir de ahí se irradian trabéculas. El hueso se comienza a irradiar, ¿no? A proyectar, a diseminarse en el resto del hueso que se va a formar, ¿no? En este caso el parietal. Hay un punto de osificación o centro de osificación, aparecen las primeras trabéculas ahí, comienza a proliferar, como ven aquí, y al final ya se forma todo el hueso. Entonces, los huesos de la bóveda craneal tienen centro de osificación. Algunos tienen dos, otros tienen más. Y a partir de esos puntos iniciales, las trabéculas van a empezar a diseminarse por diferentes partes. Entonces aquí tenemos, ¿no? El frontal tiene dos centros de osificación que se ubican en esta región de acá. Uno en esta zona y otro en esta zona. ¿Qué región es esta de acá? Supraciliar o supraorbitaria, ¿no? Supraorbitaria, la región supraorbitaria, ¿no? Encima de la cavidad ocular. Entonces, un centro de osificación supraorbitario en esta zona y otro centro de osificación supraorbitario en esta zona. En la semana 9, la semana 9 aparecen estos centros de osificación en el hueso frontal, semana 9 de desarrollo. El hueso parietal presenta dos centros de osificación que se ubican más o menos en la zona media, ¿no? Aquí, en esta zona de aquí y en otra zona de aquí. Y a partir de ahí se irradian. ¿En qué momento aparecen estos dos centros de osificación? Ahora son dos centros por cada hueso, ¿no? Es un parietal de acá, tiene dos centros, y el otro parietal de acá tiene dos centros. El frontal sí es uno aquí, ¿no? Es dos en total. O sea, parietales son dos, es dos por cada uno. O sea, en total son cuatro, pero si sumamos los dos parietales. Entonces, en la semana 10, ya el centro de osificación, o sea, la primera evidencia de la osificación del parietal se da en la semana 10 de vida intrauterina. El occipital, ya hemos hablado bastante, aparece en la semana 7, lo que es la base, pero en lo que es la parte del occipital que forma la bóveda, aproximadamente es en la semana 10, ¿no? Semana 10, ya en la semana 10. En la semana 10 aparece un punto de osificación, una zona que se denomina la zona epactal del occipital. Epactal, así como suena, E-P-A-C-T-A-L, epactal. El punto de osificación epactal, ¿ya? Punto de osificación epactal del occipital. Primer punto de osificación del occipital en lo que es la zona de la bóveda que forma el occipital, semana 10. Y el hueso temporal, que también tiene su porción de base del cráneo, que era la cápsula óptica, la porción mastoidea y petrosa que les dije, tiene su porción también en la bóveda craneal. El hueso temporal tiene dos zonas, dos puntos de osificación, uno llamado la zona de la escama del temporal y el otro llamado la zona cigomática del temporal. Entonces el temporal tiene dos centros de osificación, un centro cigomático y un centro que corresponde a la escama o zona escamosa del temporal. Entonces la escama del temporal y la zona cigomática son dos centros de osificación del temporal. Aproximadamente semana 9, semana 9 de desarrollo intrauterino aparecen esos dos centros. Entonces por ahí van todos, ¿no? Semana 9 y semana 10 aparecen todos los centros de osificación, ¿no? 9 frontal, 10 parietal, 10 occipital y 9 otra vez temporal. Entonces y a partir de ahí ya se empieza a desarrollar toda la bóveda craneal, ¿no? Y todos los huesos que tienen que ver con esto. Epactal, ¿no? Epactal, sí, epactal, en el occipital. Entonces aquí vemos, ¿no?, los huesos de la bóveda, ¿no?, los frontales. Aquí vemos la sutura de sagital, ¿no?, la sutura coronal, que es esta de acá, la sutura landoidea, que es la de acá. Entonces vemos diversos tipos de huesos. Vamos a hablar justamente de esto, de las suturas. Las suturas permiten que el cerebro o el cráneo del bebito, cuando pasa por el canal del parto, se superponga, ¿no? Uno de los parietales se superpone en el otro y eso permite que pasa por el canal del parto, ¿no?, la cabeza del bebito, y luego cuando nacen bastante alargada su cabeza, se reposiciona todo ello. Es justamente porque las suturas son articulaciones que en ese momento son bastante móviles hasta cierto punto, pero luego se van a hacer rígidas. Entonces las suturas son articulaciones fibrosas, son zonas de crecimiento de los huesos, ¿no? Son dos periosteos activos,
Aquí tenemos la descripción de todas las suturas que hay en el ser humano. Tenemos la sutura metópica, que es la primera que se cierra. Por eso en los cráneos que seguramente ustedes han visto ni se nota la sutura metópica. Se cierra en los primeros meses de vida, hasta los 2 años creo que está descrito que se cierra, ¿no? Pero se cierra tempranamente. El resto se cierra durante la infancia. Tenemos la sagital, que separa los dos parietales, la landoidea, que separa el occipital de los dos parietales, que son estos de acá, y la coronal, que separa al frontal de los parietales. Tenemos fontanelas, que son las zonas donde las suturas son más extensas. ¿Cómo se llama esta fontanela? ¿Cuál es el nombre coloquial que se le conoce a esta fontanela? La mollerita, ¿no? Seguro que si han tenido hermanitos o sobrinitos, a veces uno comienza a tocarles, ¿no? Y está tocándoles ahí, ¿no? La zona fibrosa de acá, que se cierra todavía a los 2 años de vida más o menos. Es la última de las fontanelas que se cierra. Las otras se cierran tempranamente, a los primeros meses de vida, el primer año se cierra el resto. Pero tenemos más fontanelas. Esta es la mayor, la más grande, la fontanela bregmática o la mollera, que se le conoce también. Tenemos la fontanela menor o blanda o blandoidea, que se ubica aquí entre los parietales y el occipital, y tenemos 2 fontanelas laterales entre el temporal, el parietal y el frontal, ¿no? Esta de aquí, la fontanela anterior llamada térica o esfenoidal, y la fontanela lateral posterior o llamada astérica o mastoidea, que es esta de acá. Estas se cierran tempranamente, durante el primer año de vida se cierran, igual que la posterior. La que perdura más es esta de acá, ¿no? La fontanela anterior o bregmática. Entonces estamos viendo que hay más fontanelas, ¿no? Si uno, bueno, hace un examen, un profesional que necesita hacer un examen, pues va a palpar toda la fontanela, va a observar si están todas ahí. Entonces, ¿cuántas fontanelas tiene el ser humano? ¿Sumadas todas? No. 6, ¿no? 6, ¿está bien? 6 en total. En total 6, ¿está bien? 2 por cada lado y las 2 acá. 6 fontanelas. Ya, la mayor es la bregmática, se cierra a los 2 años de vida. El resto antes. Ya. Entonces, vamos a hacer un tema que ya es... Este tema sí lo han visto seguramente en otros cursos, no solamente en embriología, lo han visto seguramente en cariología. También se hace repaso de formación de dientes, lo han visto en anatomía dental, seguro han recordado algo de la formación de dientes. Es un tema que es más, lo han visto más veces, ¿no? En el transcurso de su preparación que los otros que hemos visto hasta ahora. Entonces no es tan lejano, ¿no? Es un tema un poco más cercano. Entonces van a verlo quizá más fácil de recordar. Entonces vamos a ver la formación del diente. Esta diapositiva vemos lo que ya hemos hablado hace un rato, lo que es la formación del maxilar, el proceso maxilar, y lo que es la formación de la mandíbula, el proceso mandibular, ¿no? Que está aquí. Mejor esto. Vemos acá los arcobranquiales. Entonces lo que nos interesa ver aquí, voy a observar la mandíbula, en la siguiente diapositiva voy a ver la mandíbula como si hubiese puesto aquí una cámara en el paladar. O sea, del paladar voy a ver la mandíbula, voy a ver una herradura, ¿no? Voy a ver una herradura, eso es lo que voy a ver. Entonces ahí veo la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo primero que observo en la mandíbula? Lo mismo ocurre en el maxilar. Es un engrosamiento del tejido que está alrededor de la mandíbula. Vamos a retroceder. Este tejido que está aquí, que cubre la parte interna, es de origen... ¿Se acuerdan que habían tejidos embrionarios? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y había mezcla de ellos también. Cuando se mezclaba ectodermo con mesodermo era ectomesénquima. Ya, entonces ectomesénquima. Ya, vamos a hablar un poco de eso, por eso lo estoy recordando. Entonces, este tejido que recubre la parte anterior del proceso mandibular y del maxilar es tejido ectodermal, epitelio ectodermal. Y lo que se encuentra debajo es ectomesénquima. Entonces, entre el ectodermo, el epitelio ectodermal que está aquí y lo que está debajo, que no se ve porque está cubierto del ectodermo, el ectomesénquima, se forman los dientes. Una parte del diente deriva del ectodermo, otra parte deriva del ectomesénquima, de la mezcla de ellos, de la interacción de estos dos tejidos. Entonces tenemos la mandíbula. Un engrosamiento ectodermal llamado listón primitivo aparece aproximadamente en la 5ª semana de desarrollo intrauterino. O sea, en la 5ª semana de vida aparece lo que es un engrosamiento ectodermal que se conoce como listón primitivo. Solamente pongo proceso mandibular, pero lo mismo ocurre en el maxilar. En ambos ocurre lo mismo, un engrosamiento ectodermal. Es lo primero que aparece, la primera evidencia de que va a empezar algo ahí. En la semana siguiente, aquí en la diapositiva siguiente, aquí vemos, ¿no? Este es el engrosamiento ectodermal y este es el tejido ectomesénquimal. Inicialmente, este ectomesénquima que está aquí solamente era mesénquima. Unas células migraron a esta zona y convirtieron a este mesénquima en ectomesénquima. ¿Qué células son esas? Hace un rato les dije.
que había unas células que tenían que migrar y que estaban relacionadas con la formación de la cresta neural, ¿no? Entonces las células de la cresta neural son de origen ectodermal. Estas células de la cresta neural que vienen de la zona del tubo neural migran al mesodermo o mesénquima y transforman a este mesodermo en un ectomesénquima. Eso ocurre en la cuarta semana, o sea, previo al listón primitivo que ocurre en la quinta semana. Entonces, antes de que eso ocurra, antes de que aparezca esto de aquí, ya el tejido que está debajo se ha transformado en un ectomesénquima, semana previa, 4. Entonces aquí tenemos ectodermo y ectomesénquima. Entre estos dos tejidos vamos a ver cómo van a ir desarrollándose las diferentes etapas del proceso de formación de los dientes, ¿no? Seguro ya recuerdan broteoyema, casquete, campana, corona. Todas esas etapas vamos a ver que se van a ir desarrollando en base a modificaciones del ectodermo y del ectomesénquima. Todos los tejidos van a ir modificándose. Entre la sexta y séptima semana, ese listón primitivo se divide en dos láminas o dos listones, así también están los textos, dos láminas o dos listones, igual es ectodermo. El interno se conoce como la lámina dental, aquí le he puesto de color azul, y el externo, que está de gris, ¿no?, es lámina vestibular. Ambos tejido ectodermal, ambos originan del listón primitivo. Si les preguntara cuál es el origen estructural de la lámina dental, ¿cuál será la respuesta? Origen estructural de la lámina dental, listón primitivo, el listón primitivo, eso fue antes. Es como el primer arco, que se divide en proceso maxilar y mandibular. El listón primitivo va a dar la lámina dental y lámina vestibular. Entonces, de la lámina dental se van a originar los dientes, y de la lámina vestibular se va a originar el surco vestibular, ¿no?, que es el surco que separa los labios de la mandíbula o los labios del maxilar. Ese espacio, ese fondo de surco, ese espacio vacío, el vestíbulo, es lo que se va a formar a partir de la lámina vestibular. Al inicio los labios y la mandíbula están fusionados, así, están pegados. Esta lámina va a introducirse entre ellos, ¿no?, y va a ir separándolo. Sí, lo vamos a ocurrir lo mismo, ¿no? Se va a ir separando, ¿no?, y va a aparecer el surco vestibular, producto de la lámina vestibular. Entonces aquí vemos el broteoyema, que es el siguiente estadio. Aquí está algo de la lámina vestibular. El casquete o caperuza, que tiene una forma, bueno, vamos a verlo mejor en un momento. Ahí está. Aquí está el surco vestibular que se va evidenciando. Luego tenemos la campana, ¿no?, temprana y tardía, o inicial y avanzada. Y aquí vemos ya el surco mucho más desarrollado. Entonces, dos orígenes diferentes, lámina dental y esto de aquí es lámina vestibular, ambos del listón primitivo. Entonces llegamos a esto. Vamos a desarrollar en esta media hora más o menos, un poquito más quizás, los estadios del desarrollo del germen dentario. Tenemos entonces el estadio de broteoyema, de casquete o caperuza, de campana temprana, tardía, corona de oposición y formación de raíz. Entonces, en la octava semana de desarrollo, primero era quinta semana, luego sexta, séptima y octava semana, se da el estadio de broteoyema. Esto de aquí que voy a señalar, ¿qué origen, qué tejido embrionario es? Solamente lo que estoy señalando. ¿Ectodermo o ectomesénquima? Ectodermo. Ectodermo. El ectodermo se ha profundizado, el ectomesénquima es lo que está acá alrededor. ¿Ya? Vamos a verlo más claramente ahí. Ahí está. ¿Ya? Ectodermo es la proliferación del ectodermo, del epitelio. Miren, el mismo color que tiene este epitelio de acá, que es ectodermo, se ha profundizado, ¿no? El mismo color, miren. Y el tejido que está alrededor es ectomesénquima. ¿Ya? Entre ambos tejidos van a interactuar y van a formar el diente. El estadio de casquete, ya el ectomesénquima se condensa un poco e impide que el ectodermo siga profundizándose de forma lineal, y el ectodermo empieza a proliferar de forma lateral. Y por eso es que el ectodermo, al proliferar de forma lateral, la forma que adquiere este germen en desarrollo es como de un casco, ¿no? Así está definido, por eso viene el nombre de casquete o caperuza. ¿Ya? Es porque empieza a proliferar de forma lateral, por aquí y por acá, ya no lineal, porque el ectomesénquima se ha condensado. Eso ocurre a partir de la novena semana de desarrollo. En este estadio de casquete ya podemos distinguir diferentes partes de este diente. Así, por ejemplo, tenemos el número 1, que es esto de acá. El número 1 es el epitelio externo. El número 2 es el epitelio interno. El número 3 es el retículo estrellado. Estos tres tejidos, tres tipos de células derivan del ectodermo. Si yo les digo que del epitelio interno, el número 2, se van a formar los ameloblastos, y el ameloblasto forma el esmalte,
¿El esmalte de qué tejido se origina? Del ectodermo. ¿Está bien? Entonces el esmalte es de origen ectodermal, porque las células que lo van a originar los ameloblastos se derivan del epitelio interno, que es origen ectodermal. Ya todo es una secuencia. En esto que es embriología, histología, todo es una secuencia. Entendiendo toda la secuencia, uno responde todo lo que le pregunte. Ya, la 4, la de aquí, es papila dental. Este es tejido ectomesenquimal. La papila dental origina la dentina y la pulpa. Entonces les pregunto, ¿la pulpa qué tejido lo origina? Ectomesénquima. La dentina, ¿qué tejido lo origina? Ectomesénquima. Si les pregunto, ¿cuál es el origen estructural de la dentina? El origen estructural, no del tejido embrionario, sino estructural. La papila dental. O sea, la estructura antes se llamó papila dental, esa estructura después se llama pulpa y dentina. Algunos antes se separan como la pulpa y dentina como estructura del mesodermo, nada más. Sí, algunos dicen, pero estrictamente es ectomesénquima. En el tejido, en la bibliografía de referencia dice ectomesénquima, por eso le digo ectomesénquima. Pero sí, algunos textos dicen mesodermo. No, pero no es lo mismo estrictamente, pero se consideran lo mismo en sí, ¿no? Lo que metes que es con la mezcla del... La cresta neural con mesodermo. Sí. Claro, los odontoblastos se originan, los odontoblastos se originan de la cresta neural. O sea, las células odontoblastos se originan de la cresta neural. Entonces es mezcla de cresta neural. O sea, con propiedad sería ectomesénquima, no mesodermo, ¿no? O sea, ectomesénquima es en sí el tejido específico de esto. Entonces la papila dental es ectomesénquima y de él se origina dentina y pulpa. Esta estructura que estoy delimitando aquí es el saco dental. Del saco dental, que también es ectomesénquima, se origina las células que forman el cemento, los cementoblastos. Las células que forman la membrana, los fibroblastos. Y los que forman el hueso alveolar, los osteoblastos. Entonces les pregunto, ¿el cemento, cuál es su origen estructural del cemento? El saco dental. Su origen blastodérmico. Blastodérmico es tejido embrionario, ¿ya? O sea, blastodérmico es ectodermo, mesodermo, endodermo, ectomesénquima. Eso es blastodérmico. Entonces pueden preguntar, ¿origen blastodérmico? Otro sinónimo de origen blastodérmico es origen de hoja germinativa, también le dicen a eso. Entonces son sinónimos, ¿ya? Hoja germinativa, o origen blastodérmico, o tejido embrionario que lo origina, ¿no? Estoy dando todos los sinónimos porque pueden preguntarle a alguno de ellos, ¿no? Quizás no viene como hoja blastodérmica, viene como hoja germinativa, o quizás viene como tejido embrionario. Los tres son sinónimos y los tres se refieren a ectodermo, mesodermo, endodermo, ectomesénquima. Cualquiera de las cuatro es la respuesta. Entonces, en este momento, a estas tres células, la 1, la 2 y la 3, se denomina órgano dental. Al epitelio interno, externo y el retículo estrellado. Antiguamente se le denominaba órgano del esmalte, pero actualmente ya se llama mejor órgano dental porque no solamente interviene en la formación del esmalte, sino también induce a que el ectomesénquima cambie de forma y se modifique. Entonces, en algunos textos a estas tres células, órgano del esmalte, en otros órgano dental, pero se refiere a lo mismo, ¿ya? Órgano dental. Entonces en el examen les preguntan, ¿no? ¿Qué células constituyen el órgano del esmalte? ¿Cuál será la respuesta? Epitelio interno, externo y retículo estrellado. ¿Está bien? Retículo estrellado. U órgano dental, que es lo mismo. Entonces el epitelio interno, células que se diferenciarán en ameloblastos, origen ectodermal, estamos simplemente repasando, formarán el esmalte. Papila dental, ectomesénquima, se originan los odontoblastos y la célula de la pulpa, ¿no? Dentina y pulpa. Los odontoblastos forman la dentina. Saco dental, igual ectomesénquima, se originan el cemento, membrana y hueso alveolar. Tenemos aquí un brote, tenemos aquí un casquete. Los dientes se desarrollan no todos al mismo momento. Una estructura importante que también está en el texto es el nudo del esmalte, esto de aquí. Este nudo del esmalte, ¿qué cosa es? Es un conjunto de células ectodermales, o sea, del epitelio interno. Es un conjunto de células ectodermales. Nudo del esmalte. ¿Y por qué es importante el nudo del esmalte? Porque se ha estudiado bastante en experimentos con dientes, in vitro y in vivo, que de este nudo del esmalte, de estas células, salen señales moleculares que regulan toda la formación del diente. O sea, de aquí salen moléculas que van a inducir al ectomesénquima que adquiera una forma definida y forme pues un incisivo, una molar, una premolar, una tercera molar, etc. Entonces, este nudo del esmalte viene a ser un centro de regulación, ¿no? Es un centro regulador de toda la ontogénesis, ¿no? Por eso se estudia de ahí. Sí, de ahí salen señales que van a regular todo el proceso e indicar qué piezas se va a formar. Ahí intervienen pues, genes, moléculas, bastantes cosas. Lo más importante es que el nudo del esmalte primario, que es el que les he indicado, es de origen ectodermal, ¿no?
se empieza a desarrollar en el brote, pero se evidencia en el estadio de casquete. Aquí lo podemos ver. Este es un casquete, y por este tipo de preparación especial se observa pues una mayor coloración aquí, que corresponde al nudo del esmalte. Nudo del esmalte primario, así se denomina, nudo del esmalte primario. Este es un centro de señalización, son células ectodermales que van a regular todo el proceso. En la 11ª semana, el siguiente estadio, que es campana temprana. Algunas células vienen del estadio anterior de casquete, pero aparecen otras nuevas. ¿Qué células del estadio anterior tenemos? Tenemos el epitelio externo, que ya viene desde casquete, ¿no? ¿Qué otra célula tenemos? Igual, el epitelio interno, que también viene de casquete. Otra célula, el retículo estrellado, que ya aquí está mucho más desarrollado, que también viene de casquete. Pero aparece también un nuevo tipo de células, que aquí, vamos a verlo en un momento, aquí está, ¿no? Aquí está, que se encuentra intermedio entre el epitelio interno y el retículo estrellado. ¿Alguien recuerda cómo se llamaban esas células intermedias entre ellos? El estrato intermedio, ¿no? De ahí viene el nombre, intermedio, porque se encuentra en el medio, intermedio entre el epitelio interno y el retículo estrellado, el estrato intermedio que está aquí. Entonces, el estrato intermedio, ¿qué origen blastodérmico tiene? El estrato intermedio. Ectodermo, pues también es ectodermo, se ubica entre células ectodermales, necesariamente tiene que ser ectodermal. ¿Qué más aparece en campada temprana? Aparece esto de aquí, que es el brote o yema del diente permanente. Si este de aquí es un incisivo inferior, este de aquí será el incisivo inferior permanente, que lo va a reemplazar. A este brote del diente permanente también se le denomina la lámina sucesional, ¿no? Porque va a suceder al diente de leche, al diente temporal, diente deciduo. Entonces esta es la lámina sucesional o brote del diente permanente. Entonces es como un apéndice, ¿no? Como un apéndice del diente deciduo que se está formando. Luego este brote se va a separar y va a formar su dientecito aquí, ¿no? El diente permanente va a estar formándose al costado de su diente, al diente que va a reemplazar. Y bueno, igual sigue viendo papila dental, eso sí, igual que casquete, el saco dental igual que casquete, y vemos aquí la lámina dental y el epitelio oral de conexión. ¿En qué etapa de las que hemos visto hasta ahora, en brote, casquete y campada temprana, en qué etapa de estas tres ya se tiene las células que van a originar el esmalte, o sea, los esbozos por lo menos de las células y que van a originar los tejidos del diente, esmalte, dentina y pulpa? En casquete, también en casquete. Entonces en casquete ya se tienen los primordios, ¿no? Las estructuras primigenias. Sí, 9ª semana. Entonces se tienen las estructuras primigenias, ¿no? De las cuales se va a originar después, ¿no? El esmalte, dentina, pulpa, periodonto de inserción, o sea, lo que es ligamento, membrana, hueso y cemento. Aquí está el estrato intermedio. El estrato intermedio es importante en la formación del esmalte. Origen ectodermal, son células del epitelio que se ubican entre el epitelio interno y el retículo estrellado, ricas en fosfatasa alcalina. Aparece lo que es el nudo del esmalte secundario. El nudo del esmalte secundario tiene la misma función del primario. Entonces, ¿cuál va a ser la función del nudo del esmalte secundario? Regular el proceso, ¿no?, de ontogénesis. Sino que en los dientes multirradiculares aparece por cada cúspide un nuevo nudo del esmalte, y ese se denomina nudo del esmalte secundario. O sea, el nudo del esmalte secundario aparece en los dientes multicuspídeos, por cada cúspide. Aparece un grupito de células ectodermales que proliferan. Si solamente tiene una sola cúspide, un solo borde incisal, digamos, solamente nudo del esmalte primario. Si aparecen más cúspides, ya por cada una aparece un nudo del esmalte y se denomina nudo del esmalte secundario. Aquí vemos, ¿no? Acá hay una cúspide, acá hay otra cúspide, aquí hay algo también, se nota un poco más de densidad, nudo del esmalte secundario. Campana tardía, semana 15, 15ª semana, ya el diente permanente se ha separado, ya no está aquí. El diente deciduo, que es este de aquí, ya no tiene conexión con el epitelio oral, como en el estadio de campana temprana. Campana tardía también se denomina campana tardía o campana avanzada. Y a campana temprana, campana inicial. También son sinónimos. Campana inicial o temprana, campana tardía o avanzada. ¿Qué cosa diferente vemos? Al final de este estadio de campana tardía aparece ya los odontoblastos aquí, que van a secretar la predentina, que es esto de color amarillo. Y también ya al final de campana tardía aparecen los ameloblastos aquí, al final. Entonces ya al final de campana tardía están las células que van a formar dentina y esmalte, pero al final. Entonces nuevamente, al final aparecen primero los odontoblastos,
en las cúspides primero siempre aparecen, luego secretan su predentina, y la predentina induce a que las células del epitelio interno, también de la cúspide, se diferencien en ameloblastos. El resto de las células que se encuentran por acá todavía están indiferenciadas, ¿no? Todavía no son odontoblastos ni ameloblastos, solamente las que se van inicialmente a diferenciar son las de las cúspides, pero luego poco a poco el resto, ¿ya? No todo se ha transformado en odontoblastos ni ameloblastos, solamente las cúspides. El retículo estrellado que se encuentra aquí tiene una función, almacenan agua y es como un amortiguador, como un colchoncito que protege al diente que se está formando debajo. Pero también ocurre que si almacena demasiada agua, si estas células de retículo estrellado captan demasiada agua, se originan quistes de erupción o quistes de desarrollo que se ubican aquí. Entonces las células de retículo, la hiperactivación o hiperreactividad de las células de retículo estrellado se relaciona con quistes, o patología relacionada con la hiperactividad de las células de retículo estrellado, quistes. Y así, me preguntan eso, quistes, ¿no? La respuesta es quistes. Su función normal es almacenar agua, pero hasta cierta proporción, que sirve como un colchón que protege de las presiones del tejido que está alrededor al diente que se está formando aquí. Entonces la hiperactividad del retículo estrellado produce quistes. La papila dental cambia de nombre. ¿Cuál es el nombre final de la papila dental? La pulpa. Entonces la papila dental, ya cuando aparece cuando aparece ya la dentina, al final de campana tardía, ya no se llama papila dental, sino se llama pulpa dental. Entonces la pulpa ya el nombre lo adquiere en campana tardía. ¿Está bien? Aquí está esta zona de aquí, parece una asa, ¿no? Una zona como un asa. Se denomina el asa cervical. El asa cervical. Que vamos a ver después en un ratito qué forma esta asa cervical. Entonces son cambios que se dan en campana tardía. Aquí vemos inicialmente los odontoblastos secretan su predentina y luego los ameloblastos ya empiezan a diferenciarse hasta ser ya propiamente ameloblastos. ¿Cómo se llama esta prolongación de los odontoblastos? No es penacho. La fibrilla de Thomes. La fibrilla de Thomes. ¿Está bien? La fibrilla de Thomes o proceso odontoblástico, ¿no? Ya, la fibrilla de Thomes o proceso odontoblástico. Es esta como antenita que tiene el odontoblasto. El siguiente estadio es el de corona oposición, de la semana 19 para adelante. Se forma ya esmalte, se forma ya dentina. Empiezan los bordes más altos del diente, ya hemos visto eso, en los bordes cuspídeos. ¿Qué diente será ese de ahí? La forma, de perfil. ¿Es una molar? ¿Es un incisivo? Incisivo, ¿no? Es de perfil, ¿no? Está el borde incisal, ¿no? Y acá está el címulo, ¿no? Tiene una sola cúspide, ¿no? Un incisivo inferior podría ser bien finito, ¿no? Entonces ya se ve un diente, ya se ve la forma del diente. Todavía falta que esté el esmalte y la dentina, pero ya la estructura, la forma ya está determinada. Entonces en la parte más alta del diente, en el borde cuspidio, aparece el esmalte y la dentina, ¿no? Y luego ya el resto de la corona se formará y luego recién la raíz. Una vez que termina la corona, recién empieza la formación de la raíz. Aquí vemos esmalte, dentina. Y el límite entre esmalte y dentina es el límite amelo-dentinario. Acá está la pulpa. Acá están los odontoblastos. Acá están los ameloblastos y el estrato intermedio. Para la formación del esmalte es necesario el ameloblasto y el estrato intermedio. Ambas células participan en la formación del esmalte. No solamente el ameloblasto, también el estrato intermedio. Las dos células son necesarias. Aquí vemos nuevamente el ameloblasto, el estrato intermedio. Ambas células forman el esmalte. Luego tenemos la dentina, el límite amelodentinario, bueno, acá la predentina, el odontoblasto, y acá dice papila, pero es pulpa, ¿ya? La pulpa dental, sino que se lee como papila. Acá más cerca todavía el límite amelodentinario, dentina, predentina, odontoblastos con su fibrilla de Thomes, las prolongaciones que sean ahí, ameloblastos y el estrato intermedio. La raíz se forma una vez que concluye la formación de la corona. Aquí tenemos que del asa cervical que le dije anteriormente, va a proliferar de esta asa cervical un bastoncillo de células, de esta zona de aquí. Este bastoncito de células de color amarillo está formado por dos láminas de células, por dos líneas de células. Unas es el epitelio interno y otro es el epitelio externo. Entonces esta vaina de Herwig, que es lo amarillo, ¿qué origen blastodérmico tiene? Ectodermo, ¿está bien? Ectodermo, porque una línea es epitelio interno y la otra es epitelio externo. Ese bastón comienza a proliferar y dependiendo cómo este bastón celular prolifere es la forma que va a tener la raíz. Si esta vaina de Herwig prolifera así,
la raíz va a ser cónica. Si por alguna razón la vaina prolifera así, ¿qué patología se va a dar en la raíz? ¿Cómo se llama esa alteración? La dislaceración, ¿está bien? Dislaceración, ¿no? Si aparece por alguna razón la vaina en un diente, un canino, digamos que tiene esta forma, por alguna razón aparece un grupo de la vaina que va por otro lado y forma una raíz accesoria. Puede ocurrir. Entonces la vaina de Herwig, cómo se movilice, determina la forma, el número de raíces, las curvaturas que pueda tener por algún patrón anormal, lo determina la vaina de Herwig. Entonces la vaina, dependiendo cómo ella prolifere, la raíz va a depender en su forma. Entonces la vaina de Herwig tiene una función modeladora en la formación de la raíz, y la zona donde está la vaina es el límite entre dentina por un lado y cemento por otro lado. La vaina va a estar en el centro. ¿Qué células forman el cemento? Los cementoblastos, ¿no? Y la dentina los odontoblastos, pero ninguna de ellas se origina de la vaina de Herwig. O sea, la vaina de Herwig solamente cumple la función de guiar la formación de la raíz, pero las células de la vaina no se transforman en cementoblastos ni en odontoblastos, desaparecen, ¿no? Por apoptosis desaparecen y dejan su espacio, y donde en un lado se forma cemento y en otro lado se forma dentina y cemento, ¿está bien? Entonces la vaina de Herwig no se transforma en cemento ni en esmalte o ni en dentina, sino que va a cumplir solamente la función modeladora. Entonces aquí vemos la vaina de Herwig, miren, está proliferando aquí las células y se está formando la raíz, aquí mucho más avanzado el proceso, es un diente monoradicular. En los dientes multiradiculares de la vaina de Herwig salen unas pequeñas prolongaciones hacia el interior, cada una de ellas se denomina diafragma epitelial. El diafragma epitelial aparece en los dientes multiradiculares. Entonces el número de raíces, ¿quién lo determina? El diafragma epitelial, ¿no? Que es una parte interna de la vaina de Herwig, pero tiene un nombre propio, diafragma epitelial. Entonces si en el examen ponen, ¿no?, el número de raíces está determinado A, vaina de Herwig, B, diafragma epitelial, respuesta específica es diafragma epitelial. ¿Ya? Pero si no hay diafragma epitelial y no hay opción de ninguna de las anteriores, será vaina de Herwig, porque el diafragma epitelial es una parte interna de la vaina de Herwig. Pero no creo que pongan una pregunta medio capciosa, porque en sí específicamente diafragma epitelial. Si preguntan esto, deben poner en alguna de las alternativas diafragma epitelial. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasaría? El diafragma epitelial, ¿qué me está formando aquí? ¿El piso de qué? El piso de la cámara pulpar, ¿está bien? El techo estará por acá, ¿no? El piso. Pero si este diafragma epitelial en un diente multiradicular no aparece donde debería, sino aparece mucho más abajo, se formará una gran cámara pulpar. Esa patología, ¿cómo se llama? Taurodontismo, ¿está bien? Taurodontismo. Entonces el taurodontismo, ¿a qué se debe? Es una alteración del diafragma epitelial, ¿no?, que no apareció en el momento donde debería aparecer, ¿no? Apareció mucho más abajo, ¿no? Mucho más abajo. En los pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, el taurodontismo es un hallazgo bastante común. En personas que no tienen este síndrome puede darse por alguna razón, no se sabe por qué. O sea, se sabe que sí es por el diafragma epitelial, pero no el origen, de qué lo originó, ¿no? O sea, qué alimento, qué proceso fue el que determinó que el diafragma sufriera este retraso en su formación. No, pero en los pacientes con síndrome de Down sí hay un problema genético, ¿no? Son los genes que están involucrados en la patología que hacen también que se vea afectado el diafragma epitelial, ¿no? Y en ellos sí, el taurodontismo es bastante común. Este es el resumen de toda la clase. Para repasar, la lámina dental, ¿en qué semana aparece? Sexta, séptima, ¿no? ¿Está bien? Broto yema, octava, campana, no, casquete, campada temprana, ¿no? 11ª, y este ya es corona, semana 19, ¿no? Para adelante. Bueno, ya estadio de raíz, ya en múltiples, no hay una semana específica. Y esta parte es importante porque aquí podemos hablar de patologías. Si por ejemplo hay diversos tipos de procesos biológicos, así como está ahí en la parte superior, que se dan en la odontogénesis. El proceso biológico llamado iniciación se refiere a señales moleculares. Aquí hay moléculas que están interactuando con el epitelio y con el ectomesénquima. Ese proceso se denomina iniciación. La proliferación es fácil de entender, es el aumento en el número de células. La histodiferenciación es cuando aparecen ya células con nombre propio, ¿no? Epitelio interno, epitelio externo, retículo estrellado, ya son células con nombre propio. La morfodiferenciación es cuando ya adquiere una forma esa estructura, ¿no? Y la posición es cuando se forma el esmalte y la dentina o estructuras mineralizadas. Entonces, las patologías de estructura, de esmalte y dentina, ¿en qué etapa del desarrollo se van a dar? ¿En qué
¿En qué momento? En la corona, porque en el estadio de corona aparecen recién la formación de esmalte y dentina. Si bien es cierto, en campana tardía aparece el odontoblasto, pero recién ya activamente produce dentina y el esmalte por el ameloblasto en el estadio de corona. Entonces la hipoplasia del esmalte, la hipocalcificación, la hipomaduración, dentinogénesis imperfecta, todo eso son patologías de la corona, estructurales. En cambio, alteraciones en número se dan en los estadios iniciales. Si no se forman los brotes adecuados, va a haber anodoncias, oligodoncias. Si se forma más bien excesiva cantidad de brotes, va a haber dientes supernumerarios. Entonces, alteraciones de número, ya sea por defecto o por exceso, se dan en brote y en casquete, ¿no? En los estadios iniciales. O inclusive en el estadio de lámina dental, pues si no se forma la lámina dental, no se forma pues el diente tampoco, ¿ya? Pero puede darse en lámina dental, en brote o en casquete. Las patologías de tamaño se dan también en los estadios, sobre todo de casquete. Si el casquete crece, el diente que se va a formar es grande, ¿no? Si crece poco, va a formarse un diente pequeño, ¿no? Entonces la macrodoncia y microdoncia se da en casquete. Y las alteraciones de la morfología coronaria se dan en campana, específicamente en campana temprana. Entonces, en campana temprana yo ya puedo ver la forma del diente que se va a formar. Si se forma un incisivo, ya en campana temprana ya está determinado. Si se forma una molar, en campana temprana ya está determinado. En corona, simplemente el molde que se hizo comienza a ser depositado de esmalte y dentina, pero ya la forma está determinada en campana temprana. Entonces las alteraciones de morfología coronaria se dan en campana temprana. Entonces una cúspide en garra, una cúspide adicional, un dens invaginatus o un